El grupo está conformado por Alejandro Lares, Javier Meríñez y mi persona, María Ángela Ruiz. Muestra intencional radica en apoyarse en el conocimiento y dominio sobre un tema o un hecho particular, asociado a la intención que se tiene sobre la selección de quienes se necesitan en la muestra. La idea básica involucrada en este tipo de muestra es la lógica, el sentido común o el sano juicio. La subjetividad del investigador es que la personificada a la población del estudio para satisfacer los objetivos de la investigación. Características. Es el esfuerzo deliberado de obtener características representativas. Frecuente la utilización de sondeos preelectorales. El investigador puede seleccionar directamente o indirectamente los individuos de la población. El procedimiento más frecuente es utilizar como muestra los individuos que tienen más fácil acceso. Sus ventajas: menos costosos, no requiere mucho tiempo, fácil de administrar, por lo general asegura alta tasa de participación, posible generalización a sujetos similares, se usa en investigación exploratoria para generar ideas, conocimientos o hipótesis. Desventajas: difícil generalizar a otros sujetos menos representativos de una población específica. Los resultados dependen de las características únicas de la muestra. Mayor probabilidad de error debido al investigador o influencia de sujetos. Hay menos representatividad de una población específica. Su metodología de aplicación. 1. Describe la muestra. Para la correcta aplicación de este tipo de muestreo se debe utilizar en estudios iniciales para comprobar si se cumplen las hipótesis que plantea el investigador. No es aconsejable utilizarlo para generalizar a toda la población. 2. Describir los individuos que quedan por fuera durante el muestreo. En pruebas de piloto, la muestra de convivencia se suele utilizar ya que permite al investigador obtener los datos básicos y las tendencias con respecto a su estudio. 3. Describir los posibles efectos de los sujetos no incluidos, útil para documentar que una calidad particular de una sustancia o fenómeno se produzca dentro de una muestra dada. Ejemplo: la gerencia del equipo venezolano de fútbol deportivo Táchira pretende mejorar las condiciones y beneficios de las personas abonadas, fanáticas de compra del abono, todas las boletas, para asistir a todos los juegos del campeonato próximo a iniciarse. Para ello necesita encuestar a ciertos números de personas para establecer su grado de satisfacción por el servicio hasta ahora prestado. En este caso, la lógica indica que se debe entrevistar a los fanáticos del Deportivo Táchira que están interesados en adquirir esta modalidad de compra. Por lo tanto, para la muestra de individuos a encuestar se seleccionará a personas con estas características. Muestreo bola de nieve. El nombre de bola de nieve proviene justamente de esta idea, del mismo modo que una bola de nieve al rodar por una ladera se va haciendo más y más grandes. Identificar a los sujetos potenciales difíciles de encontrar. Utilizada así la muestra para el estudio es muy rara o si está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. Funciona en cadena. Características. Los miembros de la población conocen a quienes comparten las mismas características a evaluar, haciendo uso de este proceso en cadena que permite que el investigador llegue a distintas poblaciones. Es rentable y simple, necesita poca planificación, el investigador posee poco control sobre el muestreo. La representatividad de la muestra no está garantizada. Pasos. Mapa de red. Se define un programa de participación en el cual se describe el proceso en el que el individuo invita a otros participantes y se detallan las características de la población objetivo. Identificación. Para facilitar el acceso a los primeros contactos es posible acercarse o organizarse a grupos de apoyo de la población objetivo. Referenciación. A uno o más informantes claves seleccionados al azar se les pide nominar y conectar con los individuos de la población objetivo. Esto nos genera varios contactos iniciales. Repetición. Cada grupo de nominados representa una etapa dominada bola de nieve, de los cuales nuevamente se realizará una selección-referenciación de nuevos individuos. Clasificación. Muestreo lineal. Cada individuo participante debe recomendar a otro individuo de forma que la toma de la muestra crece a un ritmo lineal. Muestreo exponencial. Cada individuo debe invitar a participar a 2 o más individuos. De esta forma, cuanta más gente participa en el estudio, más gente se añade al mismo. No discriminatorio exponencial. En este caso, cada uno de los individuos recomienda a más de un contacto y de estos ninguno es descartado para formar parte de la muestra. A continuación, mi compañero Alejandro Lares. Muestreo bola de nieve. Ventajas y desventajas. Dentro de sus ventajas tenemos permitir mostrar a poblaciones de difícil acceso.
También un proceso económico y sencillo, y además requiere poca planificación y pocos recursos humanos. Los propios sujetos entrevistados hacen una mano de obra. Dentro de su desventaja encontramos la falta de control sobre cómo se constituye la muestra. Como toda técnica no probabilística, la bola de nieve no garantiza representatividad ni permite conocer el grado de precisión que ofrecerá. Además, esta técnica es esencialmente sensible al sesgo de muestreo. Por lo tanto, la técnica no permite fijar con precisión el tamaño de muestra que vamos a obtener. Los tipos de sesgos. Sesgos de distancia social. El modelo de las islas, los círculos traslapados, los sesgos reflexivos, los sesgos forzados de campo y los sesgos de comunidad. Bien, dentro de su metodología de aplicación, se fundamenta en usar la red social de unos individuos iniciales para acceder a un colectivo. También tenemos los distintos pasos que se pueden diferenciar dentro del proceso. También tenemos como primero definir un programa de participación, en el que se describe el proceso por el cual un individuo invita o refiere a otros para que participen. También identificar colectivos u organizaciones que puedan facilitar el acceso a otros individuos iniciales que cumplan con los característicos del estudio. Además, obtener contactos iniciales y pedirles su participación. Esta parte sería similar a una técnica de muestreo convencional, pero destinada a obtener un tamaño de muestra reducido. Como cuarto, tenemos solicitar a los participantes, una vez finalizada la entrevista, el acceso a otros contactos. Y por último, asegurar la diversidad de contactos mediante una correcta selección de los individuos iniciales y promoviendo que la recomendación no se limite a contactos muy cercanos. Tenemos un ejemplo con respecto a este método o a este muestreo, que sería la bola de nieve, que sería el gerente de una gran corporación de seguros. Le asigna a su departamento de mercadeo un estudio para determinar el grado de ansiedad de las personas propietarias de relojes marca Rolex, debido al nerviosismo de usarlos en público. Para obtener una muestra de una población con estas características, en primer lugar se deben abocar a encontrar a alguien que use este tipo de prendas para que de algún modo facilite encontrar a otros usuarios. Tenemos en este caso lo que es el remuestreo bootstrap, que es la idea básica en síntesis, es tratar las muestras como si fuera la población, debido a la analogía entre muestra y población, y a partir de ella extraer con reposición un gran número de remuestras de tamaño n. Se deriva de la expresión inglesa tuple oneself up by one bootstrap, que quiere decir conseguir algo que parece imposible. El bootstrap constituye la técnica más versátil y conocida dentro del método de remuestreo. Perfecto, dentro de sus características encontramos que es una herramienta simple pero potente. Puede aplicarse sin tener en cuenta los parámetros y naturaleza del modelo. Además, emplea un gran número de cálculos repetitivos para estimar la forma de la distribución muestral del estadístico en lugar de fuertes asunciones distribucionales y fórmula analítica. Por lo tanto, es una aproximación al uso de la estadística para hacer inferencias sobre los parámetros poblacionales. No obstante, se basa en tratar a la muestra como si fuera la población. Y por último, consiste en generar un gran número de muestras, efectuando un muestreo con reemplazamiento. Dentro de la metodología de la aplicación tenemos que como resultado de este proceso se pueden derivar 3 aplicaciones muy prácticas. Dentro de esas 3 tenemos lo que es valorar el sesgo y el error muestral de un estadístico calculando a partir de una muestra. También tenemos establecer un intervalo de confianza para un parámetro estimado y realizar pruebas de hipótesis respecto a uno o más parámetros poblacionales. Tenemos pasos básicos en la estimación de bootstrap según Hinckley en 1988, que constituye 5 pasos. Lo que es construir una distribución de probabilidad empírica a partir de la muestra asignada una probabilidad de 1 entre n a cada punto de x sub 1 hasta x sub n. A partir de la f de f sub x como una función, se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño n con reposición. También se calcula el estadístico del interés, que a partir de esa remuestra llamándolo tita, como un ángulo, al resultado. Se repiten los pasos 2 y 3 en b ocasiones donde b es un número grande. Y por último, construir una distribución de probabilidad a partir de los valores, asignando una probabilidad, y esta distribución es la estimación de bootstrap de la distribución muestral, que es denotada según la última fórmula que tenemos escrita en esta lámina. Bien, tenemos las desventajas y las ventajas y desventajas del remuestreo bootstrap. Dentro de las ventajas encontramos la ausencia de formulaciones teóricas a partir de los efectos que han sido aplicados. En un procedimiento que puede ser vanagloriarse, resulta sumamente intuitivo. El usuario aprende mucho más de ello y se motiva para descubrir él mismo la estructura en la que ellos lo poseen. Puede ser aplicado en situaciones donde los procedimientos formales son inviables.
También dentro de las desventajas encontramos que en determinadas situaciones problemáticas puede ser un método más laborioso que corresponde a los procedimientos convencionales y ocasionalmente resulta difícil simular el proceso físico en el cual estamos interesados. También tenemos que cuando se cumplen los supuestos que rigen las inferencias frecuentistas, el remuestreo pudiera ser menos eficiente. Y por ende tenemos como último desventaja de nuestro remuestreo que la probabilidad calculada siempre es aproximada. Bien, tenemos un simple ejemplo de este tipo de muestreo que se denota de la siguiente manera. Como supongamos por un número que queremos saber cuál es el consumo de alcohol en un grupo determinado de personas. Reunimos 20 personas, 20 individuos y calculamos su consumo de alcohol en gramos semanales, obteniendo los resultados de la siguiente figura a través de un histograma que se calculan en esta clase. Por lo tanto, tenemos aquí dos tipos de gráficas. Tenemos una distribución de Bootstrap y según este histograma que hemos determinado, que también se explica de la siguiente manera, como la otra forma, que es recurriendo al teorema central del límite, que no podíamos usar con la muestra original, pero sí con la distribución del Bootstrap. Sabemos que el intervalo de confianza del 95% será igual a la mediana, más o menos 1,96 veces el error estándar, que es la desviación estándar de la distribución del Bootstrap. Aquí por último tenemos ciertos intervalos de confianza donde el 95 es igual a 4,88 más o menos 1,96 por 1,43. Estos son cada uno de los valores que vamos a determinar dentro de la distribución para realizar nuestro ejercicio, determinándolo de 2,08 a 7,68. Entre las dos gráficas podemos ver nuestros intervalos de confianza que se demuestran en la segunda gráfica según unas barras paralelas como la roja y la morada. Podemos determinar cada uno de esos valores que van a realizar nuestro ejercicio. Muy bien, a continuación tenemos a nuestro compañero Javier Mariñez que nos va a explicar el último muestreo. El muestreo estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en el cual se investiga o el investigador debe determinar los estratos que forman parte de la población que está siendo estudiada, de tal manera que divide la población de n individuos en k subpoblaciones o estratos. Características: la población es grande, se realiza la formación de estratos, se realiza la división de esos estratos y se realiza la estratificación por conveniencia. Un muestreo estratificado estudia técnicas para la entrada dentro de una población en donde se dividen en estratos o subconjuntos, en donde se distribuyen el tamaño, siendo asignación óptica o asignación proporcional. Y también se determina el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, entre otros. El muestreo estratificado toma en consideración las siguientes ventajas: estimaciones más precisas, diversidad de métodos de investigación, asegura que el estrato sea representativo en la muestra, mayor capacidad para la comparación a realizar, aumenta la precisión de las características observadas y entre sus desventajas se encuentra: el costo suele ser más elevado que en otras técnicas de estudio. Se realiza para análisis de mayor complejidad y además se toma en consideración la selección de las variables. Clase de asignaciones. Asignación óptica. Consiste en distribuir el tamaño de la muestra en formación proporcional al número de elementos en la población de cada estrato y a la variabilidad por elemento de cada estrato. La asignación proporcional consiste en la distribución del tamaño de la muestra en forma proporcional al número de los elementos que se encuentran en la población que está bajo observación en el estrato. Uso del muestreo estratificado. El investigador emplea esta técnica cuando desea resaltar un subconjunto o estrato específico dentro de una población. De igual manera, los investigadores hacen uso del muestreo estratificado cuando requieren la observación de la relación existente entre dos o más estratos. A través de este se pueden comprobar la conformación representativa de subgrupos más pequeños que se tienen bajo observación. La metodología de aplicación se lleva a cabo a través de los siguientes pasos: definir la población, identificar la variable, identificar el marco de muestreo. Se realizan los ajustes si es necesario, se establecen los estratos, se asigna un número para cada elemento y se determina el tamaño de la muestra. Para la formación de los estratos, para la clasificación de la población de acuerdo a una o más variables de estratificación, va de acuerdo a cada unidad de muestreo para ser clasificada en estratos, tal que para esto sucede
que es necesario ubicar la información referente a las variables de estratificación para que todas estas se encuentren en el marco de muestreo. Fórmula de muestreo estratificado, en donde el número de estratos va a ser igual a el número de la muestra por el número de estratos y entre el número de elementos de la población. Y para el estimador de la media de estratos va a ser nu por h, que va a ser igual a el promedio de la sumatoria del número de datos de la variable xh entre el número de tamaños de los estratos provenientes de la n. Ejemplo, suponemos que en esta se está haciendo un estudio donde se toma de pastillas para dormir en una ciudad de 100.000 habitantes. La variable de edad se considera adecuada para obtener resultados en esta investigación, en donde se incluyen solamente los mayores de 40 años en el estudio. Se distribuyen en 3 grupos o estratos, resultando una agrupación según el censo, de 40 a 55 años, de 25.000, de 56 a 70 años, 18.000, y mayores de 70, 7.000, dando un total de 50.000 pastillas. Diferencias y conclusiones de las muestras. Cada una da una práctica más sencilla del investigador para agrupar su muestra de estudio. Una recomendación para utilizar el muestreo no probabilístico es tener clara una reseña del objeto de estudio para así ya plantear un comportamiento de la variable de estudio. No se recomienda realizar una indagación por primera vez utilizando estos métodos. La diferencia entre estos tipos de muestreo se centra en tomar muestras según el criterio del investigador. El estratificado, a diferencia de los otros 3, es probabilístico y necesita de una muestra grande. El estratificado también busca dividir la muestra de forma cuantitativa o cualitativa según sea el objeto en estudio. Muchas gracias por su atención, espero la exposición les haya interesado.